Bueno, en la clase de hoy vamos a estar hablando de la parte de recursos humanos, fundamentalmente de la estructura que puede tener la parte de recursos humanos pensando en una empresa, pero nosotros nos vamos a centrar en aspectos más cercanos a la vida del profesional que se orienta a trabajar en forma individual. Justamente ese es el objetivo del emprendedurismo que habíamos planteado para ver en la clase de hoy, es decir, fomentar el trabajo de la pyme, la creación de la pyme, el emprender un proyecto que nos permita comenzar a trabajar en forma particular sin tener que estar en relación de dependencia. Es importante la forma en la cual manejamos al personal. Manejar, pero ahora no quiere significar peyorativamente de que le estamos dando directivas, que los estamos maltratando, sino manejar significa conducir. Una de las grandes máximas que vamos a plantear hoy es que los líderes deben saber conducir, no ordenar. El que da órdenes en general es aquel que no está capacitado para conducir. El líder conduce. Aquel que no es líder, el mediocre, ordena. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades a lo largo del curso que el director de un proyecto, el project manager, tiene que tener condiciones de psicólogo para saber encarar situaciones que no son necesariamente técnicas, sino que en muchos casos son humanas. Y vamos a ver algún caso en el cual tenemos que ayudarlo a tomar una decisión al project manager, que esa decisión no se basa en razones técnicas, sino en normas de procedimiento y en el mantenimiento del concepto de autoridad. Hay varias formas en las cuales las grandes empresas se pueden llegar a organizar. Funcional, orientada a proyecto o matricial. Vamos a ver que algunas de ellas se prestan mejor que otras para aquel que está empezando, sobre todo porque cuando uno está empezando en una empresa, en su propia empresa, tiene que hacer las funciones de hombre orquesta, es decir, que tiene que encargarse desde atender el teléfono hasta conseguir los componentes para los prototipos. Vamos a arrancar de la organización funcional. Es por áreas. Entonces tenemos un área que será el área de ventas, otra de manufactura, otra de recursos humanos. Cada una de ellas conducido por un vicepresidente. Entonces, esa es la estructura, es una alternativa de estructura en la cual el conductor de un área es un vicepresidente. Tenemos por debajo de él un conjunto de empleados, en el cual puede ser que gente de cada una de esas áreas esté trabajando en un proyecto. Entonces vamos a tener una persona, un empleado que está en el área de recursos humanos, que está trabajando en nuestro proyecto, por ejemplo, seleccionando personal, y gente que está en el área de manufactura, que está armando nuestro prototipo. Es decir, son personas, empleados que están en distintas áreas y que están colaborando en un proyecto. Eso se llama organización funcional y que es por áreas. Otra opción es orientada a proyecto. Cada proyecto tiene su propia estructura, para lo cual es un proyecto que debe tener la complejidad suficiente como para decir que tenemos un técnico en pruebas solamente para ese proyecto o un especialista solamente para ese proyecto. Puede darse el caso que haya una solución intermedia en el cual
un técnico en pruebas puede llegar a estar trabajando en más de un proyecto. Parte en un proyecto, una parte de su día en un proyecto y otra parte del día en otro proyecto. Pero la primera opción es que tenemos un técnico de pruebas para el proyecto A y un técnico de pruebas para el proyecto B. Entonces, esta es orientada a proyectos. Cada proyecto tiene su propia estructura. Luego tenemos la organización matricial, en la cual es muy flexible, pero también es muy complicada de sincronizar. En el cual tenemos para cada proyecto, gerenciado por el Project Manager, tenemos empleados de distintas áreas. O sea, acá para el proyecto A tendremos un empleado de finanzas más un empleado de ventas. Pero este empleado puede llegar a estar trabajando también en otro proyecto. Fíjense que acá, por ejemplo, en el proyecto C, tenemos que hay alguien de planta trabajando y alguien de ventas trabajando, lo cual es muy flexible, se aprovecha muy bien el personal, pero muy complicada la asignación de tiempo para cada proyecto en esta estructura. ¿Por qué? Porque tengo que saber que en el momento en el cual yo necesite al empleado de ventas que tenga que estar promocionando mi producto, mi proyecto, tiene que estar disponible para mí y que no esté peleándolo con otro proyecto. Requiere entonces una organización importante y un compartimiento importante y requiere una muy buena comunicación interna. La organización matricial, como decimos, tiene, acá siempre se presta para el humor. Wally, ¿podrías ayudar? No, estoy haciendo clave para el gerente de integración. Quizá de eso podrías ayudar. Voy a estar con algo urgente para el director de sustentabilidad. Esas, al menos son personas reales. Bienvenido a la Matrix de gestión Neo. Esto está haciendo referencia a la película Matrix, en la cual era todo una ficción manejada por supercomputadoras. Bueno, aquí también es la organización matricial se presta para el aprovechamiento integral del personal, pero también para disfunciones en cuanto a la asignación del recurso de personas. La organización orientada a proyectos tiene ventajas. El project manager conoce hasta por el mal aliento a su personal y aparte fomenta el compromiso porque es alguien que está involucrado, imbuido del espíritu del proyecto. Es decir, es alguien que entró en un proyecto, lo defiende y se mata por ese proyecto. Se supone que estamos hablando en sentido positivo, ¿no? La desventaja es que tiene mayores costos, porque cuando el personal terminó su función dentro del proyecto, ¿qué hacemos con ese personal? Por ejemplo, el técnico que se encarga de hacer prototipos, cuando terminó los prototipos y entra ya la producción, o en la parte de testeo, ¿qué hacemos con ese personal? También el tema que tiene es que la gente se encapsula en su proyecto y no sabe lo que pasa alrededor. Entonces puede haber superposición de tareas, que la misma tarea esté siendo realizada en dos proyectos distintos por personas distintas, lo cual implica no aprovechar el recurso humano plenamente. Y también esto dificulta la continuidad laboral y la seguridad laboral porque cuando termina su función, cesa el contrato, termina. Lo cual crea incertidumbres con respecto a qué es lo que va a pasar en mi vida en el futuro. En ese sentido, para nosotros, para la estructura laboral argentina, quedarse sin trabajo es dramático, porque es difícil, y más aún con la edad, con el paso de los años, es difícil conseguir otro trabajo. En la mayor parte de los lugares del mundo, cuando uno se queda sin trabajo, tratará de buscar
el mejor trabajo posible. Voy a poner dos casos distintos, en dos países distintos, pero con el mismo esquema. Un compañero mío de colegio secundario estaba trabajando en una empresa multinacional, terminó trabajando en un cargo de gerente en una empresa derivada de Olivetti, era de origen italiano, por más que vivió en la Argentina toda su infancia. Entonces estuvo trabajando en Olivetti en Canadá. Bueno, se vendió la empresa en la cual estaba trabajando a otra empresa, estuvo trabajando unos años, después esa empresa se reconfiguró y a él lo despidieron. Para nosotros hubiera sido una cosa bastante crítica. Tenía en ese momento, mi amigo tenía 45 años más o menos, una edad para nosotros complicada en nuestro país. Bueno, me contacté con él, con la mentalidad argentina, tenemos prácticamente la misma edad. Le digo, Carlos, ¿qué vas a hacer? Estoy buscando trabajo. Digo, ¿conseguiste algo ya? Estuvo un año buscando trabajo. Por supuesto que tenía recursos para vivir durante ese año. Terminó, viajó desde Canadá, en donde a veces tenía que cortar una charla por mensajero de texto, ICQ en aquella época, ICQ, porque decía que tenía que palear un metro de nieve que tenía en la puerta de la casa, y terminó o continuó siendo gerente en American Express en Florida. Entonces, fíjense el cambio. Estuvo un año, para él no fue dramático quedarse sin trabajo. No agarró lo primero que vino, sino que estuvo buscando un trabajo acorde con su experiencia. Y bueno, evidentemente, un gerente de American Express en la Florida no es poca cosa. Primer caso, Estados Unidos, América del Norte. Otro caso, en un país más cercano al nuestro, México. El hijo de mi señora vive en México. Eh, Estaba trabajando en una empresa tipo lo que es para nosotros Asindar, que hace eh, caños sin costura para la industria petrolera, y un día le dijeron que el área en el cual él estaba se iba a reestructurar, se quedó sin trabajo. Bueno, lo tomó con una naturalidad que da la certeza de que va a conseguir trabajo en corto tiempo. Efectivamente, estuvo un pequeño tiempo, unos 5 meses más o menos, en una empresa transitoria que no le gustó, y en este momento es encargado de depósito nada menos que en Walmart. Entonces, fíjense que estamos hablando de una situación en la cual la continuidad laboral no es dramática porque está preparado el sistema como para que se consiga trabajo rápidamente. Fíjense, es una realidad distinta a la nuestra. Se despide a la gente fácilmente, se contrata a la gente fácilmente. En nuestro país se despide a la gente con dificultad, se contrata a la gente con dificultad. Entonces, la continuidad laboral para el mundo, para la mayor parte del mundo, no es un tema dramático porque seguramente si uno lleva una buena foja de servicios en la cual estén los antecedentes positivos de esa persona, va a conseguir rápidamente otro trabajo. Entonces, este punto, en la organización orientada a proyectos, tiene distinto grado de dificultad de acuerdo con la estructura laboral, lo fácil que sea conseguir trabajo. En nuestro mercado laboral se hace complicado el conseguir trabajo y eso crece exponencialmente con el paso de los años. La organización funcional tiene ventajas y desventajas. Es decir, la organización funcional es por áreas, entonces cada área es experta en un tema en particular, desarrolla fuertes habilidades y también establece estrechos vínculos personales. Desventaja,
desfavorece la intercorrelación, intercolaboración entre grupos porque cada grupo no sabe lo que está haciendo el grupo de al lado, pero cada uno tiene experiencia en un tema en particular. La organización matricial es la más compleja en cuanto a ventajas y desventajas. Ventajas, que los grupos, los equipos se pueden armar rápidamente porque tomo a alguien que ya está trabajando dentro de la empresa y que sabe diseñar circuitos impresos. Aparte, aquel que diseña circuitos impresos y que va a estar diseñando en distintos proyectos de la empresa, la experiencia que adquiere en un proyecto la traslada a otro. Es decir, se mantiene. Aparte, entonces, es mucho más fácil conseguir soporte entre proyectos, es decir, que voy a pedir a alguien que tenga experiencia en el armado de circuitos de alta frecuencia en el área de al lado, en la oficina de al lado, porque él tiene experiencia y me puede dar una mano. Desventajas, y acá empiezan cosas que son complicadas. Cada integrante de la empresa responde a varios managers. Un pedacito depende del proyecto A, otro pedacito del proyecto B, otro pedacito del proyecto C. Y acá requiere una muy buena responsabilidad de cada project manager de no exigirle a cada integrante más allá de lo que está comprometido. Entonces, no le voy a decir al diseñador de circuitos impresos, esta semana trabajas todo para mí, si tiene compromisos establecidos con otros grupos. Con lo cual, se requiere un respeto y una interrelación entre los distintos project managers. Los miembros del equipo pueden no tener sinergia, es decir, como estoy un ratito en cada lado, me voy a llevar mejor con el project manager B porque es hincha de River y me voy a llevar mal en el C porque es hincha de San Lorenzo. Es decir, no se logra la vinculación de cada integrante del proyecto con el proyecto en sí. Y cada uno va a pensar más en sí mismo, digamos, en forma elegante, cuidarse las espaldas, que en el éxito del proyecto. El proyecto es algo que, bueno, ojalá que salga bien, pero lo que importa es que yo sobresalga, que soy un excelente diseñador de circuitos impresos. Si después el tipo que tiene que armar el impreso tiene que tener la mano del tamaño de Barbie con la fuerza del increíble Hulk, esa es otra historia, no depende de mí. Yo hice mi tarea, yo diseñé el impreso. Después otro es el que tiene que armarlo. Es necesario entonces reforzar una identidad de equipo, definir la misión del equipo, los procedimientos que se van a utilizar, qué estructura vamos a utilizar, la autoridad de cada persona. Recuerden esta palabra, importante, autoridad. Y aparte, mantener un buen ambiente de trabajo, una relación cordial y que sea fructífera. Y también asegurarse de que cada proyecto tenga un project manager. Hay que conseguir un champion, alguien que lleve adelante el proyecto. Es una persona con una posición importante en la organización y que va a luchar y defender el proyecto. Es decir, alguien que se ponga el proyecto al hombro y que lo lleve para adelante. Es decir, y eso hemos tenido experiencias cercanas, cuando el proyecto surge de abajo hacia arriba y arriba, es decir, en estructura, no hay apoyo, el proyecto muy probablemente fracase o se generen inconvenientes o se generen conflictos. Cada, cada actividad tiene que estar revisada y firmada por las autoridades. Nuevamente, se requiere no solamente que de abajo haya necesidad de terminar el proyecto, sino que ese proyecto esté sustentado, haya alguien que se encargue de conseguir los recursos, que se encargue de gestionar el lugar para el testing. No es no es algo voluntario nada más, sino que tiene que estar integrada toda la estructura de la empresa en llevar adelante el proyecto, incluyendo la parte ejecutiva de la empresa.
tenemos que planificar para evitar problemas. Es decir, no basta con imaginarse hacer procedimientos para solucionarlos, sino que tenemos que tratar de evitar de que haya problemas. Entonces, es necesario, en todo lugar que haya algún conflicto interpersonal, buscar la forma de resolverlo antes que eso progrese y produzca una explosión dentro del proyecto. Eh, Tratar siempre dentro de esas características de psicólogo que tiene que tener el project manager, hablar los problemas, no dejar que esos problemas, como uno dice en el ambiente cotidiano, uno se traga los problemas y después en algún momento explotan por una pavada, porque le sacó la cucharita del café, se arma una discusión, o en el matrimonio que por una pavada se arma una discusión que uno dice, ¿cómo es? No, el problema venía de antes, compartir la cucharita fue simplemente la gota de agua que rebalsó un vaso. Es necesario que la gerencia siga de cerca el proyecto, es decir, que la gerencia esté realmente interesada en el proyecto. Créanme, por favor, traten de grabarlo. Si la gerencia de la empresa no está consustanciada con el proyecto y ese proyecto se está haciendo porque de abajo lo pidieron y la gerencia no está consustanciada con el proyecto, ese proyecto va a tener un montón de problemas y probablemente termine en fracaso. Cuando estamos hablando de grupos de trabajo, estamos imaginando que tenemos distintos tipos de gente trabajando con distintas características, con distintas personalidades. Eso requiere entonces la habilidad del project manager para saber armonizar, para saber encarar esos grupos de gente. También cuando el proyecto tenga tiempos que están muy jugados, es necesario la habilidad del project manager para evitar que las tensiones, cuando la gente está muy tensionada, muy estresada, explota por cualquier cosa y se arman dramas por cualquier cosa. Y aparte también cuando a la persona, al trabajador, al empleado, se lo está tironeando de varios proyectos. De que no, pero me dijiste que ibas a venir a trabajar esta tarde conmigo. No, pero bueno, cuando eso también produce estrés. Hay que tratar de evitarlo. Es necesario, cuando se empiece un proyecto, organizar una reunión, encarar con el grupo de trabajo lo que se va a hacer en el proyecto, hablarlo, buscar que cada uno se consustancie con el proyecto y que cada uno asuma el rol que le cabe en el proyecto. Fíjense nuevamente el aspecto emotivo, el aspecto psicológico, la consustanciación con el proyecto. Es necesario que cada uno se sienta que está haciendo algo importante dentro del proyecto y que de esa manera se lo obligue, en el buen sentido, para que dé lo más de sí en el desarrollo del proyecto. Y cada uno tiene que estar de acuerdo con el rol que se le asignó en el proyecto. Si yo, y vuelvo siempre sobre el tema, soy el experto y a lo largo de los años me he especializado en el diseño de circuitos impresos, que a mí me pongan a programar, voy a estar disconforme, voy a ir al trabajo de mal humor, voy a llegar de mal humor tarde, voy a tratar de irme lo antes posible y voy a buscar excusas. Entonces, cada uno tiene que estar de acuerdo con el rol que tiene dentro del proyecto. Ustedes se dan cuenta que estas son verdades de perogrullo, son cosas elementales, pero es necesario a veces presentarlas, recalcarlas, mostrarlas en algún momento como para que las internalicemos y las asumamos. Y acá empieza una parte muy interesante, autoridad y que es distinto de responsabilidad. La autoridad, vamos a leer las definiciones del PMI. Es la capacidad para tomar decisiones, como firmar órdenes de compra o definir plazos. Responsabilidad es el compromiso de cumplir con determinados resultados, aún sin poder decidir cosas. La autoridad a veces se puede delegar, la responsabilidad nunca se puede delegar.
¿Qué quiere significar esto? Quiere significar que si yo soy responsable de que el proyecto se termine, no le puedo decir a otro, bueno, ahora vos te responsabilizás del proyecto. No, la responsabilidad me la dieron a mí. Ahora, yo puedo delegar la autoridad y decirle, bueno, vos diseñá el impreso. Le estoy delegando la autoridad le estoy delegando la autoridad para diseñar el impreso. Ahora, le estoy delegando la autoridad como para seleccionar el color del gabinete, pero la responsabilidad de que el proyecto se lleve adelante es indelegable, es del project manager, por ejemplo. Delegar es dar a otra persona la posibilidad de que actúe en nombre de otro. Entonces, el que va a diseñar el impreso le dice a la gente que trabaja con él, bueno, me dijeron que el impreso tiene que entrar en 24 por 36 centímetros, que no puede ser más de 4 capas. Bien, está diciendo que le dijeron a él y él está tomando en ese momento la autoridad de dar la directiva de qué características tiene que tener el impreso. De esta manera, el project manager se desentiende de tener que estar lidiando con el diseño del impreso, al cual probablemente no esté capacitado para hablar de él, del impreso. Ahí estoy delegando la autoridad para que las decisiones las tome una persona que probablemente esté más calificada. Y aparte, esto favorece el desarrollo profesional porque al delegar la autoridad estoy haciendo que la otra persona crezca en cuanto a su capacitación. Y acá hay algo muy importante también, como tantas cosas que son verdades de perogrullo. Aquello que yo no puedo explicar, describir, contar, no lo puedo delegar. Entonces, ¿qué le voy a delegar? Hace eso, hace un coso. No, tengo que decirle, por favor, encárgate de coordinar el diseño de un impreso para la placa de radiofrecuencia y que tiene que tener un tamaño de 24 por 36 milímetros como máximo. Entonces, estoy describiendo con claridad lo que tengo que hacer. Ya está hecho el esquemático de la placa de radiofrecuencia. Le estoy diciendo, tenemos 24 por 36 milímetros para meter ese impreso, no más de 4 capas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Hay varias formas de delegar. Una pequeña, delego un poquito. Analizá esta situación, el problema y contame qué entendiste. Tráeme un resumen. A ver qué fue lo que entendiste. La otra opción, analizar la situación, analizar el problema y tráeme un plan de acción. Ya no es un resumen, ¿qué entendiste? Sino que, ¿cómo lo resolverías vos? Un poco más. Analiza, armá un plan y avanza cuando yo te diga. Es decir, voy a analizar lo que vos me traigas como plan de acción y cuando yo te diga, dale para adelante. Analiza un poco más de delegación. Analiza, arma un plan y avanza, salvo que yo te diga. Si yo veo que las cosas empiezan a desviarse del objetivo, le digo, para un poquito. Más delegación. Analiza, arma plan y avanza y manteneme informado. Confío en vos. Hacete cargo. La principal diferencia entre todos estos renglones es el grado de delegación de autoridad. El project manager sigue siendo el responsable, delegó autoridad. Durante 2 meses, vamos a ver un ejemplo. Juan fue tu asistente y trabajó muy bien, analizó los problemas y te planteó soluciones. Si estabas de acuerdo, Juan lo aplicaba, si no, iteraban. Es decir,
No, Juan, me parece que tendrías que darle un poco más de tiempo para este paso porque el que vos propusiste es muy, muy corto, muy exigente. Ayer le dijiste a Juan que de ahora en adelante no será necesario que consulte con vos las soluciones, sino que las aplique directamente y notificaste al equipo. Acá podríamos ponerlo en negrita, notificaste al equipo. Le dijiste, Juan, de aquí en más, tiene la autoridad que yo le estoy delegando como para que él conduzca el grupo. Hoy, José, un integrante del grupo, le llevó un problema a Juan, que le dijo cómo resolverlo, pero José no estaba de acuerdo con su propuesta. Así que te llamó para saber tu opinión. Ahora, si ustedes fueran el project manager, ¿qué harían en esta situación? ¿Qué harían? José vino y me dijo, no, Juan me dijo que haga tal cosa, pero a mí me parece que es incorrecta. ¿Qué harían ustedes? ¿Y no habría que hacer una reunión para definirlo? Entre Juan y. O sea, Juan, José y conmigo. ¿Seguro? Pregunto, ¿no entraríamos en un estado deliberativo que cada uno empezaría a pedir también reuniones eh, porque no está de acuerdo con lo que diga Juan? Sí, pero, o sea, no está bueno, o sea, si todos pensamos de una manera distinta, hacer una reunión y no salir de la reunión hasta que decidamos qué hacer, porque si no, si, o sea, corres el riesgo de que cada uno vaya para donde quiera, digamos. Momento, Juan tiene autoridad, ¿eh? No, es cierto, no tendría que llegarte nada. O sea, no tendría que haberme llegado ninguna consulta. Debería pasar todo por Juan. Juan es un, José, perdón, José es un tipo, un cascarrabias. Entonces, es muy difícil, es muy hábil en su trabajo, pero es un cascarrabias. Es muy difícil que no venga a protestar por algo. Entonces, si yo lo tengo que aceptar a José que va a venir a protestar, pero lo necesito porque es el experto en diseño de impresos de radiofrecuencia. Ahora, recordemos una cosa que es importante. Yo le delegué autoridad a Juan. Si le doy bola a José, estoy tirando abajo la autoridad de Juan. ¿Correcto? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿puedo yo darle bola en público abiertamente a lo que me viene a decir José? No, en público no, pero, o sea, tampoco está bueno tener una persona que está trabajando, eh, no digo en contra de su voluntad, pero sí en contra de lo que cree que tiene que hacer, digamos. Eh, acordemos una cosa que es, lo que voy a decir es impopular. En una empresa no hay democracia. En una empresa no se votan los sueldos. No, no, sí, yo entiendo eso, pero, o sea, no sé, tal vez un poco también con lo que veníamos hablando, por ahí, obviamente es algo ideal, no, no va a pasar, pero está bueno tener a a la gente que trabaja con vos convencida de lo que está haciendo. Por supuesto. Pero acá estamos hablando de un tema puntual, de que José viene a protestar de lo que le dijo Juan que tenía que hacer. Para mantener, vayamos por partes. Yo le di a Juan autoridad porque estuvo trabajando bien
y porque su forma de trabajar coincide con los lineamientos de mi forma de pensar de cómo desarrollar el proyecto. De mi forma de pensar quiere significar como project manager, ¿no? Entonces, si estamos arrancando de que Juan coincide, entendió bien lo que yo quiero hacer, lo tengo que, lo tengo que manejar bien, es decir, lo tengo que llevar adelante, mantener la autoridad que yo le transmití, que yo le delegué, para lo cual lo que tengo que hacer en público es decirle, José, hacé lo que Juan te dijo. Después, que yo en una de esas, en un café charlando, le diga a Juan, pero vos te fijaste, ¿estás seguro de lo que hiciste en tal momento? Pero de vuelta, sabiendo cómo planteárselo, no decirle, che, José me dijo tal cosa, porque lo estoy haciendo dudar de la autoridad que yo le delegué. ¿Se dan cuenta que es un tema complejo? Sí, sí, se entiende, sí. Es decir, el manejo de personas es mucho más complejo que el manejo de máquinas. El compilador me va a responder siempre igual. Los seres humanos no me responden todos los días igual. Depende de cuántas proteínas ingirieron en el desayuno para saber si van a estar o si hicieron ejercicio a la mañana y que están con todas las endorfinas bárbaras, o se martillaron un dedo a la mañana o discutieron con la esposa en el desayuno. Entonces, los seres humanos tenemos días y hay que entender de que eso nos pasa en la vida familiar. No estamos todos los días igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo tenemos que actuar para fortalecer la autoridad de Juan y y a su vez asegurar que se tome la decisión correcta. Hay una sola respuesta correcta. José, haz lo que Juan te diga. Y fíjense que es importante decirlo con certeza, porque si yo le digo, la solución de Juan me parece correcta, estoy diciendo, en este caso, Juan sí la pegó. Mientras que de la otra manera, si yo le digo, José, haz lo que Juan te diga, estoy diciendo, Juan tiene la autoridad. Entonces, estoy socavando la autoridad de Juan si digo, bueno, sí, más o menos, está. Aún cuando no esté de acuerdo con lo que Juan dijo. Después puedo hablarlo con él como para que, en esas él tiene razón y yo lo estoy viendo mal y él tiene más elementos de juicio para tomar la decisión que tomó de decírselo a José, o bien decirle, che, me parece que tendrías que cambiar la forma de encarar esto y darle a Juan la autoridad como para que él vea cómo remendar el error que tuvo. Pero lo importante es no afectar la autoridad que le delegamos a Juan. Tampoco es bueno que Juan piense que yo voy a estar al lado de él siempre para salvarlo. Porque si no, empezamos en un ítem en un loop de dependencia en el cual, en lugar de sacarme un problema de encima delegando autoridad en Juan, me estoy comprando un problema porque Juan me va a venir a preguntar todas las cosas. Con lo cual, a veces es más fácil hacer las cosas uno que le vengan a preguntar cada rato cómo actuar. Y aparte, averiguar por qué José quiso puentear a Juan, que me vino a decir a mí. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema entre ellos? ¿Hay discrepancias que vienen de larga data? ¿Son caracteres distintos? Bueno, tratar de vuelta de evitar de que haya ese tipo de actitudes tipo José. Y siempre lo que hay que hacer es respetar la autoridad que le delegué a Juan, porque si no me estoy comprando un nuevo problema. Con lo cual, cuando yo delego autoridad, tengo que estar bien seguro de que quien recibe esa autoridad está en condiciones de ejercerla.
¿Alguna duda? ¿Quedó claro esto? De vuelta, es muy sutil la forma de actuar. No podemos imaginar de que tenemos una regla, no hay una ecuación. Depende también, no solamente de cómo estén, de cómo desayunaron Juan y José, sino cómo desayuné yo también. Queriendo decir, el desayuno me condiciona para el resto del día. Bueno, para delegar bien, autoridad por supuesto, ser muy claro de qué es lo que estoy delegando, desde dónde hasta dónde puede decidir Juan. Tengo que ser muy específico, muy específico. Elegir a la persona adecuada. Evidentemente, si José es un tipo conflictivo, no le voy a delegar autoridad a José. Entonces, Juan me da la impresión de que es un tipo más centrado, más pausado, no es explosivo, medita antes de decir algo, con lo cual Juan es la persona indicada para delegar la autoridad. Ponerlo por escrito. Ponerlo por escrito. Estar disponible para atender sus consultas. Entonces, que las consultas sean medidas, no cada detalle, cada decisión que tenga que tomar Juan tenga que ser consultada, porque si no, es algo que vamos a ver al final, me lleva a un desastre, que cada cosita tiene que ser consultada. Controlar el buen uso de la autoridad, eso significa que hay diferencia entre autoridad, ejercer autoridad y ser autoritario. Y por supuesto, estar pendiente, atento a que puedan aparecer problemas. Por eso de delegar autoridad. Vamos a hablar un poco de la forma de manejar responsabilidades. Acá no estamos hablando de autoridad, estamos responsabilidades. Vamos a utilizar la RAM, que para nosotros electrónicos tiene un significado, pero bueno, aquí significa matriz de asignación de responsabilidades, en el cual es una tabla en la cual tenemos en las filas el código del WS y acá tenemos la aclaración, también heredada del WS, con lo cual estamos viendo que el WS lo llevamos adelante con el proyecto, ya sea para el Gantt, ya sea para la asignación de responsabilidades. Imaginemos que se trata de un cuestionario que tenemos que hacer para una elección, para las elecciones de noviembre. Entonces, diseño el cuestionario y acá vamos a poner en las columnas el personal que tengo para este cuestionario. El project manager, el líder de la tarea, un empleado, el director del grupo y el encargado de compras. El diseño del cuestionario lo tienen que el project manager aprobar. El líder de la tarea tiene la responsabilidad secundaria y lo tiene que aprobar también. Y el empleado tiene la responsabilidad primaria. Es decir, el empleado, es el que tiene que laburar. El líder de la tarea tiene responsabilidad secundaria para darle algunas directivas, algunas correctivas dentro de la actividad del diseño del cuestionario que hace el empleado. Después lo aprueba, se lo manda al project manager que lo aprueba. La elección de las personas a encuestar recaen en el líder de la tarea. El ensayo previo, el empleado tiene una responsabilidad secundaria y el líder de la tarea la responsabilidad primaria. Y la impresión, es decir, mandar a fabricar el cuestionario para mandárselo a la gente que va a responder el cuestionario, el líder de la tarea tendrá la responsabilidad primaria, el project manager lo tendrá que aprobar el director del grupo
y el encargado de compras. ¿Qué les parece esta matriz? ¿Está bien? ¿Alguna crítica? ¿Qué les parece? Bien. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Ahora no, pero no sé por qué. ¿Ustedes se imaginan si el líder de la tarea contrae COVID? Es el tipo más importante del proyecto, ¿sí? Está recargado de responsabilidades. Ese es un tema. Ahora, ahí para la columna. Ahora, para la fila, la impresión del cuestionario final, que tenga que tener 3 firmas de aprobación, ¿no es mucho? ¿No les parece que es mucho realmente? No, yo donde tal vez vería un problema es en la segunda y tercera fila que no hay nadie que lo apruebe. Pero que esté sobreaprobado no vería un problema. Pero ¿por qué lo tengo que aprobar? No, si yo estoy delegando responsabilidad acá, estoy diciendo, señor líder de la tarea, encárgate de elegir las personas a encuestar, vos sos el experto. ¿Por qué lo tengo que aprobar? Yo como project manager no tengo el criterio que, de vuelta, tomemos el caso de la elección de noviembre. Eh, la, durante muchos años se hacían encuestas telefónicas. Lo de la encuesta telefónica tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que yo puedo elegir, estamos hablando de teléfonos fijos, yo puedo elegir la encuesta de acuerdo con los barrios y de acuerdo con las características socioeconómicas del barrio. Hablemos de la capital, que es más fácil de entender. Con lo cual, yo voy a tomar, qué sé yo, el 5% de Caballito, el 3% de La Boca, el 4% de Belgrano. Bueno, de esa manera voy armando una distribución que imagino de que es de acuerdo con la división, estoy tratando de representar la distribución socioeconómica de la ciudad de Buenos Aires. Eso con la desaparición de la telefonía fija y su reemplazo, porque yo conozco varias personas, inclusive de mi familia, que no tienen teléfono fijo. Con lo cual se perdió todo eso. Yo no sé el 44993333 dónde está radicado, porque es un celular. Entonces, le digo, líder de la tarea, vos que tenés experiencia en saber buscar la distribución, encárgate de buscar de alguna manera la forma en la cual vamos a distribuir esta encuesta para tratar de ver la voluntad de la gente para las elecciones. No lo tengo que aprobar, porque yo no voy a estar en el tema como está esta persona que lleva un montón de años manejando encuestas. Lo mismo para el ensayo previo. Entonces, en el ensayo previo,
le voy a, aparte de la encuesta fundamental respecto del voto, a este lo voy a votar, a este nunca lo voy a votar, le voy a decir también en la encuesta previa, eligiendo un conjunto, un grupo, le voy a decir nivel de estudios alcanzado, su sueldo está entre, es inferior, no tengo sueldo fijo, es inferior a 50.000 pesos, está entre 50.000 pesos y 100.000 pesos, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, en el ensayo previo, de vuelta, el que sabe salir de la tarea, cómo encararlo, se hace un relevamiento buscando a ver si efectivamente la distribución que yo estoy buscando la estoy pegando en el algoritmo para la asignación de la encuesta. El empleado tendrá una función secundaria porque será el que deberá distribuir a través de un correo las encuestas a las personas seleccionadas. Entonces, puede ser de que haya ciertos temas en los cuales el que tiene la responsabilidad primaria no tenga que tener aprobación, porque él es el experto. Yo como project manager, ¿me voy a poner a revisar el impreso que diseñó el experto al cual le dije, diseñame el impreso? No, basta con que él entienda que está cumpliendo con las normas de la empresa para el diseño de circuitos impresos. Entonces, la crítica que nosotros podemos hacer aquí es que el líder de la tarea está sobrecargado de responsabilidades primarias y que para la impresión del cuestionario se necesitan un montonazo de firmas. Entonces, esta matriz no está balanceada. Entonces, si, por ejemplo, la firma del director del grupo para la impresión del cuestionario, qué sé yo, ¿y él qué tiene que ver? ¿El encargado de compras qué tiene que ver? Entonces, el project manager no está involucrado en varias tareas. El líder de la tarea está muy sobrecargado. ¿Qué pasa si renuncia, se enferma? El director del grupo no está involucrado, sino recién al final. Cuando en realidad lo que hacemos es sobrecargar de firmas el envío a impresión. La tarea clave, que es la 3.3, que es la elección de las personas a encuestar, está dependiendo solamente de una persona. Y la tarea de impresión requiere 3 aprobaciones. Y no es mucho. Entonces el Project Manager tiene que detectar esto y tener presente que es fundamental evitar los problemas en lugar de trabajar para solucionarlos. Entonces, no tenemos que esperar que haya problemas, sino que tenemos que trabajar para solucionar los problemas antes que los problemas aparezcan. Entonces, la RAM, lo mismo que el WS, se arma por jerarquías, lo mismo que el diseño de un esquemático en circuito, es decir, que una vez yo armo, para no hacer un circuito esquemático que sea de tamaño A3, así grandote, de 60 centímetros por 30, lo que hago es armarlo por bloques, es decir, armarlo en forma jerárquica. Hago un bloquecito que sea, por ejemplo, secuenciador digital. Entonces, el secuenciador digital adentro tendrá un micro, tendrá memoria. Bueno, ese es un bloque que lo expando en otra hoja. Eso es lo que se llama armado por jerarquías. Entonces, también aquí se hace por jerarquías. Acá entonces tengo requerimientos que lo expando. Lo mismo que hice con el WS. Entonces, el 1.2 se expande en 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Bueno, la matriz RASI la vamos a ver la semana que viene y la va a presentar alguno, no de ustedes, sino alguno de los involuntarios ausentes.
Y para redondear esto, vamos a hablar de micromanagement. El micromanagement es la gente, y eso yo lo noto en los grupos familiares. La idiche mame que está permanentemente supervisando lo que hacen los hijos y los nietos. Y lo veo en mi ambiente familiar. Es decir, estar permanentemente en el detalle. ¿Vas bien abrigado? ¿Llevas pañuelo? Ese tipo de cosas así triviales que se hacían en mi época. Y esto es un desgaste. ¿No le pusiste demasiada sal a la comida? Uy, está muy picante, va a estar muy picante. Bueno, y esto, de vuelta, genera situaciones. Si a mí me están mirando permanentemente por arriba del hombro lo que estoy haciendo, llega un momento que voy a explotar. Entonces, tengo que evitar. Esto se llama micromanagement. Y esto es un concepto que cualquiera, cualquiera que maneje proyectos fuera del área, no es excluyente de la parte de electrónica, sino que en general todo aquel que maneje proyectos en cualquier ámbito se va a encontrar con alguien tendiente al micromanagement, aquel que se cree que es perfecto, entonces todos los demás que lo rodean son imperfectos, entonces está tratando de que hagan las cosas como a él le parece. Esto entonces afecta la moral, genera resquemores y genera conflictos, porque llega un momento en que alguien dice el día en el cual está de mal humor, manda al diablo al que está haciendo micromanagement. Bueno, fíjense, acá este es el ejemplo del jefe que le dice, mueve el mouse arriba, arriba, no, más, clic, clic, no, no, el día de hoy quizá sea el peor de todo el año. El micromanager es una persona que está interesada y que disfruta de involucrarse. Involucrarse significa meterse aún en aquello que no le incumbe. Se cree un experto y cree que la gente que está con él puede hacer las cosas mejor. En una de esas tiene dudas. ¿Me habrán explicado bien? ¿Me habrán entendido bien lo que yo les transmití? Y me meto para ver si realmente están haciendo las cosas como yo pensé que se tenían que hacer. Y lo hace porque dice, bueno, yo quiero que esto vaya adelante, entonces me involucro, trato de las cosas que sean, bueno, o también porque se cree inferior y de esa manera, o se siente inferior y de esa manera se hace notar. Mi jefe me hace micromanagement. ¿Pensaste en hacer tu trabajo bien, así no siente la necesidad? Y entonces, fíjense la expresión de la señora que está compartiendo la mesa, que parece que es una reunión familiar. Dice, quizá yo debería cerrar la boca y escuchar. Porque dijo una frase agresiva. ¿Pensaste en hacer tu trabajo bien? Es decir, que no está haciendo su trabajo bien. Entonces, ¿cómo podemos ganarnos la confianza del micromanager? No hay que ponerse a la defensiva ni evadir preguntas, es decir, darle bola. Agradecer su interés, su tiempo y su vida profesional en forma polite, como dicen en inglés, políticamente correcta, es decir, en forma civilizada. Explicarle, mire, yo lo que voy a hacer es esto, esto y esto, y establecer procedimientos para compartir los avances. Bueno, acá es una explosión del micromanager que el jefe le está dando directivas de detalles como el color y todo ese tipo de cosas y produce una explosión. Entonces hay que saber manejar la situación. De vuelta, hay que evitar conflictos. ¿Preguntas?
No. Yo tampoco. Bien. No. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos 5 minutitos para 5 minutos para tomarnos un breve descanso